Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte. Hoy estamos comenzando este segundo encuentro sobre el marco regulatorio, uso medicinal, paliativo del dolor de la planta de cannabis. En el canal de YouTube del Instituto ya pueden encontrar el enlace de lo que fue el primer encuentro el pasado martes. Hoy tenemos este segundo encuentro que va a estar a cargo de Daniela Sedán y mañana tenemos el último encuentro, así que bueno, también los esperamos mañana, siempre en el mismo enlace de acceso. Ahora va a hacer uso de la palabra Lucía Faciglione, que es directora de la lucha contra la narcocriminalidad de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. A ver, un segundo. Pensé que estaba silenciada. Bueno, buenas tardes. Perfecto. Hoy tenemos el segundo encuentro, como decía Camilo. Contamos con la presencia, y le agradecemos su presencia, a Daniela Sedán, que es investigadora de CONICET, es docente del área de toxicología de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, y especialista en cannabis. Ella va a abordar en este segundo encuentro las dimensiones científicas de la planta de cannabis y sus derivados, y nos va a comentar un poco cómo identificar esos procesos, digamos, de crecimiento, cómo son esos procesos de crecimiento, y cómo un poco en relación a lo que veníamos abordando en el primer encuentro, con lo que planteaba Victoria Vaca Paunero, en esos vínculos que hay entre la actuación judicial y la ley 27350. Así que bueno, bienvenida Daniela, y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todas y para todos. Antes que nada, quiero agradecerles a los organizadores de estas jornadas por invitarnos a participar, y bueno, celebramos que se empiecen a ampliar los lugares donde empezamos a hablar sobre cannabis y en el marco del cannabis medicinal, en lugares tan diversos como no solo la parte científica o de profesionales de la salud, sino también de los profesionales vinculados a la parte judicial, la parte criminal, ¿sí? y policial, y de distintos tipos de fuerzas de seguridad y distintos tipos de poderes que intervienen en lo que hace al cannabis medicinal. Así que yo ahora voy a compartir una presentación que les voy a mostrar para que podamos hablar. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí, perfecto, se ve. Perfecto. Ok. Entonces, yo les voy a empezar a contar un poco cómo nosotros nos acercamos al tema del cannabis medicinal, del cannabis terapéutico. Yo trabajo con el doctor Darío Andrinolo en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, y nosotros trabajábamos en otras temáticas antes. Y la realidad es que madres, familiares de pacientes que utilizaban cannabis de forma terapéutica se acercaron a la universidad porque estaban utilizando unos preparados que realizaban de manera casera y querían saber qué contenían esos preparados, porque en la experiencia del día a día veían que generaba mejoras en la calidad de vida de sus familiares, ¿sí? En general eran sus hijos o sus mayores, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a trabajar a ver qué podíamos nosotros desde la facultad aportarle a la sociedad en esta duda, en esta problemática que estábamos abordando sin saber demasiado sobre el tema. A partir de eso empezamos a trabajar en lo que es extensión universitaria, que es lo que establece de manera más fuerte el vínculo entre la sociedad y la universidad, entendiendo la extensión universitaria no solamente como una bajada de línea o de conocimiento desde la universidad hacia la sociedad, sino como una retroalimentación entre la sociedad, y poniendo en valor y tomando en cuenta y retomando los saberes que se generan en la sociedad
e incorporándolos a lo que es la academia. Entonces, a partir de eso empezamos a trabajar con distintas organizaciones sociales, como el Jardín del Unicornio, como Acufal, Mamá Cultiva, y empezamos a generar lo que es hoy por hoy la Cátedra Libre de Cannabis y Salud de la universidad, que es un espacio donde la universidad y la sociedad puede encontrar un lugar para discutir temáticas, para proponer temas, para ver cómo abordarlos, entendiendo que esto no solamente es un tópico que es puramente científico, sino que tiene un componente social muy importante. A partir de eso empezamos a entrar cada vez en mayor contacto con distintas organizaciones sociales y con distintos profesionales de la salud. Y empezamos a abordar una gran cantidad de temáticas, como puede ser cómo se acompañan esos procesos, cómo los profesionales de la salud fueron incorporándose a las organizaciones y acompañando los procesos de salud, ¿no?, que intervienen en lo que es el cannabis terapéutico o el cannabis medicinal. Y uno de los primeros pasos que dimos fue empezar a generar actividades de difusión y de concientización y de hacer llegar cierta información básica que podemos llegar a tener a distintas áreas. Y entonces hablamos de presentaciones que hicimos en la Municipalidad de La Plata y presentaciones que fuimos a hacer en pueblos del interior, donde las intendencias o mismas organizaciones necesitaban conocer sobre el tema del cannabis terapéutico, del cannabis medicinal, cómo es que funciona, qué aspectos tiene de importantes, qué cuidados deberíamos tener para que la comunidad que estaba empleando estos preparados ya, de hecho, empezara a tener una información un poco más acabada de qué es lo que se está usando y qué cuidados convenía tener, y por supuesto siempre con el acompañamiento de profesionales de la salud. Hicimos también una actividad de difusión en el CONICET en 2019, prepandemia, donde empezamos a incorporar también a la comunidad científica, porque como este tema del cannabis terapéutico está atravesado por el prohibicionismo que existe y existía mucho más antes en cuanto a la temática general de cannabis, la comunidad científica también tenía cierto recelo y ciertos resquemores, y de hecho no había una gran cantidad de grupos de trabajo de investigación que estuvieran llevando adelante sus investigaciones respecto del cannabis o del cannabis terapéutico. Solamente había algunos grupos que trabajaban con algunos receptores, que son los que tienen importancia en cuanto a por qué el cannabis es terapéutico, por qué nosotros estamos hoy hablando de cannabis terapéutico. Entonces empezamos a generar espacios donde pudiéramos dialogar y donde pudiéramos empezar a poner en conversación el discurso y lo que decían los conocimientos que tenía la sociedad que estaba utilizando el cannabis de manera terapéutica con otros ambientes más de corte científico o académico, ¿sí? Porque es necesario poner en comunicación esas dos poblaciones para que entre las dos puedan entenderse y llegar a avanzar en conjunto de la mejor manera posible. También avanzamos en generar un boletín en el marco del proyecto de extensión, donde empezamos a hacer revisiones de qué era lo que estaba pasando con las variedades que estaban siendo utilizadas. En el caso nuestro, que vivimos en La Plata, la variedad Quinto Elemento, que fue generada por Daniel Loza, apodado el Profe, que es una persona que no tenía estudios demasiado universitarios completos, estudió unos años en ingeniería, pero no llegó a recibirse, y sin embargo sí generó un montón de conocimiento desde el lado empírico, desde hacer algo con una variedad de cannabis, hasta generar esta variedad que hoy por hoy incluso siguen utilizando muchísimo desde el lado terapéutico en nuestra región especialmente. Y empezamos a abordar temáticas que no eran las clásicas, porque no podemos olvidar que lo que pone en la palestra el tema del cannabis terapéutico es el efecto que se ve en cuanto a la epilepsia refractaria. Sin embargo, no es la única patología, no es la única sintomatología que puede tratarse
o que puede ser mejorada con el cannabis terapéutico. Entonces empezamos a buscar información científica en papers publicados en revistas científicas, por ejemplo, sobre qué se sabía sobre el cannabis y el autismo, que era otra de las condiciones de los pacientes que también estaban siendo tratadas con cannabis terapéutico. De ese trabajo de extensión que nosotros hicimos con nuestro grupo de estudiantes, surgieron publicaciones que presentamos en congresos internacionales, donde pudimos plasmar cómo fue esta interacción entre nosotros desde el lado de la academia y la sociedad, y cómo empezamos a determinar qué era lo que la sociedad estaba consumiendo. Y entonces, a partir de la extensión, hicimos un registro de qué es lo que se necesita en cuanto a investigación, porque a eso nos dedicamos nosotros. Dado que la sociedad está utilizando, de hecho, estas formas terapéuticas, nosotros empezamos a decir, bueno, ¿qué es lo que deberíamos hacer para apoyar esta situación y generar una situación donde los pacientes, los usuarios estén utilizando preparados con la mejor calidad posible en las condiciones que tenemos? Entonces, bueno, establecimos que había que formalizar controles de calidad de los cultivos, habría que empezar a estudiar cómo era la materia vegetal, cuáles eran los fitopreparados que se estaban consumiendo en la sociedad y, por supuesto, qué tipo de cannabinoides había y cuáles eran, y si era posible purificarlos y generar otro tipo de productos en cuanto a lo que es investigación, ¿no? Entonces, fuimos desde la extensión hacia la investigación y eso nos indicó que teníamos que generar y llevar adelante un proyecto de extensión, un proyecto de investigación y de desarrollo. Y en ese momento, a fines del 2018, nosotros abordamos un proyecto de investigación y desarrollo basándonos en que teníamos que, para poder hacer investigación, poder cultivar, poder caracterizar algunas variedades de cannabis y en base a eso poder generar conocimiento que sirva para basarnos y generar o aportar por lo menos a la generación de esa evidencia de esa evidencia científica que estaban pidiendo desde los lugares legislativos, ¿sí? Porque en aquel momento todavía la ley estaba recién salidita, ¿sí? No teníamos todo el recorrido legal que tenemos hoy, que parte les comentó Victoria ayer y otra parte va a completar Marcelo mañana. Entonces, bueno, dijimos, necesitamos cultivar estas variedades para poder obtener un material de calidad que sea reproducible, ¿sí? Porque ese era otro problema que tenía la sociedad. Por ahí conseguían de un cultivador solidario un aceite que funcionaba muy bien y a la siguiente vez iban a buscar ese aceite cuando ya el frasquito se había terminado, pero el cultivador solidario ya no tenía de esa variedad. Entonces, por ahí conseguían otro que no funcionaba de la misma manera. Entonces, necesitábamos generar conocimiento que aportara a la sociedad en ese aspecto. Entonces, a partir de ahí, decidimos ponernos en esa situación y el 30 de agosto del 2018, en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, inauguramos el primer cultivo universitario de cannabis. Y previo a esto también hubo todo un proceso de trabajo junto con las organizaciones sociales porque nosotros, está bien, entendimos que teníamos que cultivar variedades de cannabis. Ahora, ¿cuáles cultivábamos? ¿Importábamos alguna semilla en particular, X, cualquiera? Entonces, ahí de nuevo tomamos el conocimiento existente de los cultivadores y en vez de ir a buscar cualquier variedad que pudiéramos conseguir, decidimos conversar con ellos y preguntarles cuáles eran las variedades que en esas organizaciones estaban utilizando con fines terapéuticos más comúnmente, ¿sí? Y que eran las más demandadas. Entonces, llegamos a estas 3 variedades que son las que nosotros comenzamos a cultivar, las variedades de los cultivares argentinos o cepas argentinas terapéuticas 1 y 2, que fueron donadas por el Jardín del Unicornio, que es una asociación cultural y una asociación cultural
sobre de cultivo de cannabis y es un club de cannabis, que ellos donaron estas 2 cepas, una que es alta en CBD y otra que es alta en THC, como vamos a ver en un ratito más, que son las que ellos utilizan habitualmente para producir distintos tipos de derivados para entregar de manera solidaria a las personas que están siguiendo un tratamiento con estas variedades. Y en el caso de la CAT3, es la variedad Quinto Elemento, que fue donada por Asociación Cultivo en Familia La Plata, que es la variedad esa generada por el Profelosa y que es tan ampliamente utilizada desde el lado terapéutico en nuestra región. Entonces, nosotros cuando recién Lucía decía es especialista en cannabis no hay mucha gente, hay muy poca gente. Yo de hecho no soy especialista en cannabis. Cuando uno piensa en un especialista, piensa en alguien que conoce todo, que conoce un montón de cosas. Nosotros nos estamos formando también en esto. Venimos, es cierto, hace unos cuantos años más trabajando en el tema, pero en realidad en Argentina, el que diga que es especialista en cannabis es como que es, para mí es un poco mucho. Yo lo agradezco, por supuesto, pero me parece que todos estamos aprendiendo con el correr del tiempo y vamos a seguir aprendiendo. La historia del cannabis se remonta a muchísimos años atrás, ¿sí? A 12.000 años. Incluso hay pinturas rupestres, ¿sí? que indican la presencia de cannabis o el conocimiento del cannabis por estas culturas, ¿sí? Y tradicionalmente se sitúa su origen en China y en el Asia Central, y a partir de ahí es donde se extiende a los otros centros de civilización de aquella época. Y bueno, finalmente en todos esos procesos históricos que se van dando, se llega a casi todo el mundo, ¿sí? Fíjense que hay variedad de pinturas rupestres o de registros de aquella época que indican la presencia del cannabis en aquellas culturas como parte de su vida religiosa, parte de sus actividades cotidianas. Aparece un texto del 2737 a.C., ¿sí? que refleja la existencia del cannabis y cómo estas culturas, en este caso China, utilizaban el cannabis, y también del 1578 a.C., una farmacopea antigua que incluía los usos del cannabis fundamentalmente como paliativos del dolor, ¿sí? Estaban asociados mucho a los paliativos del dolor, fundamentalmente en el caso de dolores premenstruales, por ejemplo. Y además también utilizaban aceite, pepitas de cáñamo, jugos de las hojas que obtenían de esas plantas, porque encontraban propiedades antibióticas, ¿sí? Con aplicaciones tópicas en distintos tipos de enfermedades de la piel, en erupciones, y como antiparasitarios, antihelmínticos también. Estos conocimientos que datan de aquellas farmacopeas luego son refrendados por la ciencia, ¿sí? Entonces empiezan a publicar distintos tipos de papers que asocian los efectos antimicrobianos sobre Aspergillus, Cándida y Bacillus a componentes de cannabis sativa. Cuando nosotros hablamos de la planta de cannabis, es una planta dioica donde vamos a tener plantas macho que van a tener este tipo de inflorescencias, ¿sí? Son como estas estructuras ovaladas. Y por otro lado vamos a tener la planta hembra, que va a tener otro tipo de inflorescencias, ¿sí? Que van a ser las que van a estar cargadas fundamentalmente de cannabinoides. Pueden ser plantas más espigadas, pueden ser plantas menos espigadas, y eso va a depender un poco de la variedad. Nosotros hablábamos hace mucho tiempo de variedades índicas, variedades sativa exclusivamente, variedad ruderalis, que era una variedad que era mucho más rústica, ¿sí? Pero hoy por hoy, debido a la selección que ha hecho la sociedad, que hemos hecho nosotros como raza y como especie de humanos,
que hemos ido cruzando estas distintas variedades, hoy por hoy se dice que no existen fácilmente, no es encontrable fácilmente una variedad que sea puramente sativa o puramente índica, ¿sí? Hoy por hoy son todas cruzas que tienen más o menos porcentaje de sativa o de índica, pero en todas está esa cruza. Y esta estructura es una estructura que nosotros vemos en las flores femeninas, que son los tricomas, y en estos tricomas es donde vamos a producir, donde la planta va a producir y almacenar los cannabinoides, ¿sí? Que son esos principios activos que hacen o en los que se enfoca cualquiera que está mirando el tema del cannabis terapéutico. Fíjense, todas estas son flores femeninas, ¿sí? Y esto es lo que les digo, hay muchas cruzas y se van seleccionando todo el tiempo distintos tipos de caracteres, pueden ser organolépticos, pueden ser en cuanto al contenido de THC o CBD, dependiendo de lo que se quiera utilizar, para qué se la quiera utilizar. Y tenemos una gran variedad de distintos tipos de cultivares de cannabis hoy por hoy. ¿Por qué a nosotros nos importa el tema del cannabis como vinculado a la terapéutica? Nos interesa porque nosotros en nuestro organismo tenemos algo que se llama sistema endocannabinoide. Y el sistema endocannabinoide es un conjunto de moléculas endógenas, de enzimas, de receptores, que constituyen un sistema homeostático, que actúa en distintos puntos de nuestro organismo a distintos niveles. Un sistema homeostático es un sistema que nos va a permitir controlar procesos, controlar distintas rutas bioquímicas, distintas rutas metabólicas que están ocurriendo en nuestro organismo para mantener nuestro organismo en general en equilibrio. Cuando hablamos de las moléculas endógenas, hablamos de los endocannabinoides, anandamida o AEA y 2-AG, 2-araquidonilglicerol. Estas dos moléculas son las que van a actuar sobre distintos receptores y son las que los fitocannabinoides, el THC, el CBD, van a emular la acción de estos endocannabinoides sobre el resto del sistema endocannabinoide y por eso es que nos importa o que estamos hablando del cannabis como una herramienta terapéutica. Cuando hablamos de las enzimas, vamos a tener una cierta cantidad de enzimas, ¿sí?, que están involucradas en la síntesis de estos endocannabinoides y en la degradación de los mismos cuando ya cumplieron su función. Y cuando hablamos de los receptores, hablamos fundamentalmente de CB1 y CB2, que son dos tipos de receptores de transmembrana, los más conocidos, los clásicamente referenciados con el sistema endocannabinoide, sobre los cuales van a actuar anandamida, el 2-AG, y van a actuar también el THC, el CBD, el CBN, todos los otros cannabinoides que haya en la planta, pero no son los únicos que intervienen, hay otro tipo de receptores también. De ese juego va a ocurrir una regulación de nuestros procesos biológicos y de nuestros procesos celulares. Fíjense que nosotros tenemos casi en todo el organismo distribuidos estos receptores CB1 y CB2 que hablábamos recién. Tradicionalmente el receptor CB1 se asocia a lo que es sistema nervioso central, cerebro, cerebelo, distintas regiones del cerebro. Y en el caso del CB2 tradicionalmente se asocia a lo que es tejidos extra sistema nervioso central, ¿sí?, los tejidos periféricos, músculos, intestino, huesos, pulmones, ¿sí?, están casi todos los tejidos de nuestro organismo y por eso es que puede regular una variedad de procesos a distintos niveles, ¿sí? Como les decía, en estas flores femeninas y en el resto de la planta también, porque nosotros en nuestros trabajos hemos identificado la presencia de cannabinoides en hojas, en tallos, en raíces, además de en las flores femeninas, encontramos los fitocannabinoides. Principalmente y el más conocido y el que muchas veces se encuentra dependiendo de la variedad del cultivar que estemos hablando, en mayor proporción es el THC, ¿sí? También el que le sigue y el que desde el lado medicinal está muy puesto en relevancia es el CBD.
Y estas son las formas neutras de estos cannabinoides, pero también son relevantes las formas ácidas de los mismos, que es la manera en la que las plantas los sintetizan. La planta va a sintetizar el THCA, ¿sí? Con este carboxilo unido en esta posición, y el CBDA. Después, a través de distintos procesos, como puede ser el calentamiento, el THCA y el CBDA se van a convertir en CBD y en THC. También tenemos otro tipo de cannabinoides minoritarios, como el CBN, que está vinculado, por un lado, a procesos de degradación del THC, envejecimientos o calentamientos excesivos, y por otro lado, también se han encontrado propiedades terapéuticas interesantes para el CBN, especialmente cuando hablamos de trastornos del sueño, por ejemplo. Y lo importante de estos fitocannabinoides es que, como les decía hoy, actúan de manera parecida sobre los receptores del sistema endocannabinoide que nos van a permitir regular esos procesos fisiológicos. Hay veces que nuestro sistema endocannabinoide funciona bien, entonces esos procesos están naturalmente regulados, pero se ha determinado en ciertas patologías que hay deficiencias del sistema endocannabinoide, por ejemplo, porque hay una menor expresión de receptores o porque hay una menor actividad de alguna de las enzimas involucradas en la síntesis de estos endocannabinoides o en la degradación. Entonces, en esas situaciones donde existe una deficiencia del sistema endocannabinoide, que todavía no se sabe si es la razón de la patología o una expresión de la patología, el tratamiento con estas sustancias que actúan de manera similar a estos endocannabinoides puede explicar en parte por qué el cannabis tiene todo un lado terapéutico que no podemos desconocer. Básicamente, ¿cómo funciona esto? Lo voy a tratar de comentar con una sinapsis neuronal, ¿sí? Donde vamos a tener una neurona presináptica, una neurona posináptica. Estas neuronas presinápticas van a recibir un potencial de acción y se van a estimular, ¿sí? Cuando estas neuronas se estimulan, lo que hacen es liberar un neurotransmisor para mandar el mensaje a la siguiente. Puede ser un neurotransmisor inhibitorio, como el glutamato, o excitatorio, como el glutamato, o puede ser inhibitorio, como el GABA, ¿sí? Bien, estos neurotransmisores van a llegar a sus receptores en la neurona posináptica y van a pasar ese mensaje que están dirigiendo estas neuronas presinápticas hacia la siguiente. Cuando esta neurona recibe ese mensaje dado por los neurotransmisores, va a generar la síntesis de los endocannabinoides. Y estos endocannabinoides, por ejemplo el 2-AG, va a ir a hacer una acción retrógrada para regular a estas neuronas que están mandando inicialmente el mensaje y decirles, está bien, ya entendí, no es necesario que sigas enviando ese mensaje. Bien, cuando esto ocurre y el 2-AG interacciona con el CB1, por ejemplo, con el receptor, se va a producir una serie de mecanismos dentro de esta neurona que la va a inhibir. Entonces, si nosotros estamos hablando de una vía excitatoria y estamos inhibiendo esa vía excitatoria, lo que vamos a obtener es una inhibición de esa ruta, ¿sí? Ahora, si estamos hablando de un proceso donde el neurotransmisor es inhibitorio y la estamos inhibiendo, vamos a tener una estimulación o una facilitación de esta vía. Sería como una doble negación, ¿sí? Bien, es por esto que este sistema endocannabinoide funciona como modulador. Tiene que haber un mecanismo que ya esté activo, algún mensaje que ya esté circulando, y una vez que es captado, vuelve para atrás y dice, bueno, ok, o ya está, no mandes más el mensaje, o bueno, voy a dejar que este mensaje pase más, ¿sí? Bien. Y acá tenemos que tener una cosa en cuenta. Como les decía hoy, los endocannabinoides funcionan y también funcionan de esta manera, con un mecanismo muy parecido, los fitocannabinoides. Y cuando nosotros tenemos uno solo de los fitocannabinoides, por ejemplo el THC, funcionando sobre uno de estos receptores, vamos a tener un cierto efecto, dependiendo de qué concentración utilicemos, dónde esté ubicado este receptor,
Ahora, si nosotros utilizamos la combinación de 2 fitocannabinoides o más, vamos a tener seguramente un efecto diferente, ¿sí? Y si además agregamos otro tipo de compuestos que también están presentes en las flores de cannabis, como pueden ser otros cannabinoides que están en cantidades minoritarias, terpenos, flavonoides, todos compuestos de tipo natural que están presentes en el caso de los terpenos y los flavonoides, no exclusivamente en las plantas de cannabis, sino también en otras plantas como la de la lavanda, como el mango, como los cítricos, como la pimienta, y que tienen ya propiedades beneficiosas descritas en otros contextos, vamos a tener seguramente otro efecto diferente. Y esto es lo que conocemos como efecto séquito. Esta situación donde la combinación de todos estos compuestos actuando sobre un mismo organismo es diferente que la de uno solo de ellos. Y usualmente esta combinación permite que se utilicen menores cantidades de THC o CBD, de los cannabinoides en general, y que también los efectos secundarios o los efectos no deseados puedan estar más disminuidos o incluso, dependiendo de las situaciones, no aparezcan. Entonces, ante estas situaciones nosotros teníamos ciertos desafíos desde el sistema científico-tecnológico, como son más o menos los que estamos citando acá, ¿no? Bueno, ante esta situación donde la sociedad está usando de hecho estos compuestos derivados de cannabis, necesitamos avanzar en generar estudios de ciencia básica y aplicada, en participar de las charlas, de los distintos procesos de capacitación que existen para profesionales de la salud y para población en general u otros tipos de profesionales también, que existan ensayos clínicos, que se hagan estudios sobre dosificación y control de las terapias, interacciones de los cannabinoides con otros medicamentos, controles de calidad de los productos, recoger toda la información que se está generando y que esté disponible y accesible para todos los sistemas, cómo son los efectos a nivel local o a nivel sistémico, ¿sí? Evaluar diseños de vehículos o de distintas formas de presentación o de administración. Entonces empezamos a afinar un poco más las cuestiones de determinaciones en distintos tipos de matrices. Fueran flores, extractos crudos, aceites, extractos alcohólicos. Y nosotros empezamos a trabajar con la determinación por HPLC-UVA, que es una determinación analítica que nos permite, a través de el tiempo en el que salen estos picos y el área que tienen en esos picos, comparadas con estándares analíticos, poder cuantificar y determinar qué sustancias están presentes en esos cannabinoides. Y además también empezamos a trabajar en cuanto a qué terpenos tienen presentes esos productos que nosotros tenemos a la mano o esas variedades que están siendo utilizadas, ¿no? Entonces, para eso empezamos a caracterizar las plantas. Y en este punto, nosotros tuvimos que aprender a cultivar. Y para eso tuvimos la valiosísima ayuda de Julián y de Nermi, del Jardín del Unicornio, que desinteresadamente vinieron durante un tiempo al principio del cultivo y nos ayudaron y nos enseñaron cómo teníamos que cultivar las plantas de cannabis. Porque el cultivo de una planta de cannabis, cuando estamos hablando en términos de cannabis terapéutico, no puede hacerse de cualquier manera. Tiene que tener cuidados extremos. Por ejemplo, no podemos utilizar pesticidas para controlar plagas. Tenemos que tener un cuidado muy importante en cuanto al sustrato que vamos a utilizar. No podemos usar cualquier tipo de sustrato, porque cualquier contaminante que haya en la tierra, la planta lo va a absorber e incluso hasta lo puede bioconcentrar. Entonces, eso después puede terminar apareciendo en un producto que nosotros estemos preparando. Entonces, tenemos que tener muchos cuidados. Si nosotros hubiéramos hecho esto desde cero, lo hubiéramos podido hacer,
hubiéramos tardado seguramente muchísimo tiempo más y quizás no hubiéramos llegado a hacerlo con esta calidad. Por eso es importante que se tome en valor y se ponga en valor y se incorpore el conocimiento que han desarrollado los cultivadores durante muchos años, ¿sí? Nosotros establecimos un cultivo donde la reproducción, en nuestro caso, para disminuir la variabilidad entre una y otra planta, es a través de esquejes. En ese caso se selecciona una planta madre, se cortan varias ramas seleccionadas y se procede a prepararlas para colocarlas en un aeroclonador donde ponemos un montón de esquejitos y a través de un sistema de vaporización del agua, de un aspersor de agua, van van humedeciendo la parte de abajo del esqueje hasta que empiezan a aparecer las raíces. Luego se pasa al sustrato y a partir de ahí se hacen varios trasplantes hasta que llegamos a la planta completa. Nosotros trabajamos con ciclos de luz-oscuridad establecidos, con temperatura del área de esquejado o del área de las plantas madres adecuada, intensidades de luz también establecidas. Y una vez que tenemos las plantas en estas condiciones, empezamos a hacer la caracterización. Esta caracterización viene de características que van a tener cada una de ellas. Fíjense que las plantas son diferentes, CAT1, CAT2 y CAT3 son distintas entre sí. Las flores también son diferentes entre sí. Y empezamos a registrar estas características porque queremos caracterizar estas plantas para poder darles una identidad. Avanzamos en este trabajo en el marco de la tesina de grado de Cristian Baccarini, que hoy ya es licenciado en biotecnología, y determinamos que la variedad CAT1 era más rica en CBD que en THC, las variedades CAT2 y CAT3 eran más ricas en THC que en CBD, y a su vez que la proporción de cannabinoides que cada una de estas variedades produce también era diferente entre sí, siendo la que producía mayor proporción de cannabinoides era CAT2. Entonces empezamos a ver en cómo rankeaban estas variedades que se estaban utilizando desde el lado medicinal en cuanto a todas las variedades que están disponibles o un grupo de variedades que están disponibles en distintos bancos de semillas internacionales, ¿sí? Y que han sido publicadas porque han sido caracterizadas. Y vimos que CAT3 y CAT1 estaba en las zonas cercanas a al 10% del contenido de cannabinoides, y CAT2, como decíamos antes, era del grupo de las variedades que producían un poco más de cannabinoides, ¿sí? Un 20%. Recientemente el INASE sacó una resolución, ¿sí? que establece la autorización para el registro de estas variedades de cannabis. Y entonces, en ese contexto, nosotros continuamos avanzando en la caracterización de estas cepas con la intención de registrarlas, ¿sí? De inscribirlas en ese registro de variedades de cannabis que habilitó el Instituto Nacional de la Semilla. Entonces nosotros ya habíamos avanzado un poco en la caracterización bioquímica y decidimos continuar avanzando en la caracterización botánica y morfológica, en la caracterización genética y en la fisiológica y agronómica. Entonces avanzamos en qué tipo de terpenos estaban presentes en cada una de estas variedades. Y bueno, vimos que si bien CAT2 y CAT3 tenían un perfil de cannabinoides en cuanto a la relación THC-CBD parecido, el perfil de terpenos en cuanto a la cantidad de terpenos que tenían presentes era más parecido entre CAT1 y CAT3, ¿sí? Fíjense que CAT1 tiene unos 39 terpenos, ¿sí? Fíjense, estas son las plantas que comparten algunos terpenos con CAT1. En el caso de CAT2 tenemos unos 24 y en el caso de CAT3 tenemos de nuevo unos 36 terpenos, ¿sí? Estas características hacen al quimiotipo de la planta. Cuando hablamos de quimiotipo no solamente hablamos de
THC, CBD, sino que también debemos incorporar los conocimientos de terpenos, ¿sí? Porque eso hace a el full spectrum, lo que se conoce como aceite full spectrum, de una variedad o de otra, y que cada uno de ellos tengan diferentes capacidades terapéuticas o que funcionen mejor en un caso o en otro. Avanzamos también en las determinaciones genéticas, ¿sí?, de estas variedades, aportando a la caracterización desde una posibilidad de generar una identificación a través del uso de marcadores moleculares. Entonces lo que usamos fueron pequeñas secuencias que se llaman SSR, que nos dan información, algo parecido a lo que pasa con los test de paternidad, ¿sí? De acuerdo al patrón de bandas que vamos generando con estas pequeñas zonas amplificadas, podemos ver si seleccionando distintos marcadores moleculares, distintos SSR, podemos empezar a tipificar e identificar cada una de ellas. Y encontramos que en esta serie de patrones, por ejemplo, que tenemos acá, este marcador A nos sirve para identificar CAT1, por ejemplo, y diferenciarla de CAT2 y CAT3. En el caso de este C, podemos ver que CAT3 tiene una serie de bandas que CAT2 y CAT1 no tienen, con lo cual también nos ayuda a diferenciar entre estas variedades. Y lo mismo ocurre con este marcador D, que también tiene un patrón de bandas que no está en CAT2, que no está presente en CAT1 y en CAT3. Este estudio lo estamos empezando a completar con otro tipo de variedades y con estudios que profundicen más esta situación. Y avanzamos también en colaboración con la gente de Fundación Lillo de Tucumán, la doctora Mercado y la doctora Ponesa, en evaluar las características morfoanatómicas e histoquímicas que tienen estas plantas. Y así empezamos a evaluar características de tamaño de hojas, longitudes del lóbulo medio, características más propias de la planta, ¿sí?, que nos permitieran identificar una variedad de otra. Avanzamos también en cortes histológicos y empezar a ver cómo es la estructura de estos tricomas, que son las estrellas de las flores de cannabis, porque es donde se produce y se acumulan estos fitocannabinoides, que son los que nos interesan. Y empezamos a encontrar algunas variaciones en cuanto a cómo es la densidad de tricomas, cómo es la densidad de los estomas, dónde encontramos los cannabinoides, no solo en los tricomas, sino también en estructuras internas de secreción, como son los laticíferos flomáticos, ¿sí?, y otros tipos de compuestos también presentes dentro de esas estructuras, para caracterizar de la forma más completa la planta. Y lo mismo hicimos con las inflorescencias, ¿sí?, ver cómo son, qué características tienen, cómo son los pistilos, cómo está compuesta la flor. Fíjense que esta inflorescencia está compuesta por muchas de estas flores femeninas, que tienen a su vez todos estos tricomas y pistilos y demás. ¿Sí? Lo mismo acá, también con cortes histológicos y las diferencias que estamos encontrando entre las densidades de esos tricomas que tenemos presentes. Entonces, avanzamos bastante en los procesos de caracterización. De hecho, estamos intentando inscribir las variedades CAT1, CAT2 y CAT3 en el INASE. Esperamos poder terminar el proceso dentro de poco. Y entonces empezamos a pensar también en qué tipo de productos derivados de cannabis consume la población. Cuando nosotros hablamos de esto, tradicionalmente pensamos en el aceite de cannabis. Pero no solamente es el aceite de cannabis lo que se considera como producto de cannabis, derivado de cannabis para uso terapéutico. Podemos hablar de aceites, podemos hablar de tinturas, podemos hablar de cremas, podremos hablar de ungüentos, podemos hablar incluso de las flores mismas vaporizadas, por ejemplo, ¿sí? Podemos hablar de resinas. Son todos distintos productos derivados de cannabis que tienen distintos tipos de aplicaciones. Algunos son de aplicaciones orales, otros son de aplicaciones tópicas, otros son de aplicaciones inhalatorias.
y cada uno de ellos están producidos de distintas formas. Entonces empezamos a pensar cómo la población se ponía en contacto con estas sustancias. Y vimos que, bueno, las fuentes fundamentales eran el autocultivo, el cultivo solidario o en algunos casos, el mercado no regulado. Entonces, empezamos a pensar, bueno, ¿de dónde pueden venir estos productos y cómo podrían ser? Si podrían ser muy diversos o no. Y ahí dijimos, bueno, van a venir de distintos cultivares de cannabis y cada cultivar tiene su quimiotipo, no solo en cuanto a fitocannabinoides, como les decía hoy, sino en cuanto a terpenos también. Entonces, cuando hablamos de estos tipos de aceites caseros, hablamos de aceites full spectrum, no hablamos de un tipo de preparado más de corte farmacéutico, de estilo de la farmacéutica, sino donde tenemos en un vehículo disuelto un principio activo o dos principios activos a lo sumo. En estos casos estamos hablando de full spectrum, de extractos completos de la planta, ¿sí? Entonces, cada uno de estos cultivares va a tener características diferentes. Podrán variar más o menos entre sí, pero son distintas. Y por supuesto que si las cultivamos indoor o las cultivamos outdoor, también van a ser diferentes, ¿sí? En general, las personas cultivan para autocultivo, para cultivo solidario. En general el cultivo se hace indoor, pero en algunos casos las personas, especialmente cuando tienen su autocultivo por razones de espacio, porque no tienen un lugar para poner luces o incluso por situaciones económicas, porque estas luces son caras, cultivan en macetas en el patio de la casa, que se asemeja a un cultivo outdoor, aunque no sea a gran escala. De cualquier forma, estos dos tipos de producción pueden tener diferencias en cuanto a qué cantidad de cannabinoides se producen y las características propias. Y además tenemos los métodos de extracción, cómo es que vamos a llegar a partir del material vegetal a estos productos. Algunas personas utilizan extracciones alcohólicas para evaporar el alcohol luego y después disolver esa resina que queda en el aceite. Otras personas utilizan directamente macerados, es decir, una extracción poniendo en contacto las flores con el aceite directamente. Algunos lo hacen en tiempos cortos, otros lo hacen en tiempos más largos de contacto. Algunos lo hacen con temperatura, otros lo hacen a temperatura ambiente. Hay varias características que podemos tomar en cuenta en este caso y eso va a aportar a la diversidad de los productos que nosotros tenemos y con los cuales la población entra en contacto, ¿sí? Sea porque los producen ellas mismas, porque los produce un cultivador solidario para ellas, o porque los adquieren en alguna dietética o en alguna plaza o donde sea, dentro de ese mercado no regulado, ¿sí? Acá solamente les muestro, como para que tengamos en cuenta, procesos de generación de estos productos que en dos organizaciones sociales utilizan. Fíjense que son procesos bastante simples, ¿sí? Donde no se necesitan equipamientos demasiado raros, son básicamente ollas, jarras, frascos, cucharas, no necesitamos demasiado equipamiento, alguna balanza, pero no mucho más, ¿sí? No son cuestiones demasiado complejas ni que requieran aparatología especial. Casi cualquier persona, siguiendo alguna de estas guías, cito estas dos solo como ejemplos, pero cada organización tiene la suya, nos explican cómo podemos hacer un aceite de cannabis y esto viene de esa protocolización de la manera de trabajar para generar el aceite de cannabis que tienen cada una de estas organizaciones producto del propio recorrido, ¿sí? Porque esto no es algo que se haga de hoy para mañana, esto tiene atrás mucho aprendizaje, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Yo siempre digo que en esta temática del cannabis medicinal, una de las cosas que a mí más me llama la atención es cómo la sociedad ha investigado y se ha instruido
buscando papers, buscando publicaciones científicas, buscando información de calidad para poder generar protocolos que se asemejen a los protocolos que hay descritos para extracciones alcohólicas, por ejemplo, de variedades vegetales, de cualquier variedad vegetal, sin hablar estrictamente de cannabis, y lo han adaptado a esto, ¿sí? Y han utilizado los elementos que tienen a la mano e incluso hacen consideraciones de limpieza, de cómo poder generar condiciones aptas para evitar contaminaciones bacterianas. Y fíjense que en este caso, por ejemplo, tenemos una descripción para lo que va a ser incorporado a través de vía digestiva, otro a través de vía tópica, como puede ser la generación de pomadas, cremas, tinturas, o incluso cómo se debe utilizar en el caso de utilizar un vaporizador en el caso de la vía inhalatoria. Por eso les digo que no solamente el aceite de cannabis tomado como unas gotas por vía oral es una posibilidad terapéutica. Existen varias vías de administración. Entonces nosotros, a partir de toda esta información, dijimos, bueno, ¿cuál es el perfil de cannabinoides que tienen los productos que está utilizando nuestra población? Y a partir de eso empezamos a trabajar, hicimos una publicación que salió a principios de este año en Cannabis and Cannabinoid Research, y donde analizamos flores, 34 flores, donde analizamos 40 resinas y donde analizamos 362 aceites que eran parte de la producción que tenía la población a la que nosotros tenemos acceso, con la cual estamos más en contacto. En cuanto a los aceites, que eran una gran cantidad, los dividimos en 3 grupos de acuerdo a la procedencia que tenían. Uno de ellos era el grupo de aceites generales, que venían de usuarios o cultivadores que no se referenciaban con ninguna ONG. Ellos mismos autocultivaban o cultivaban para otro, para un tercero, pero no pertenecían a ninguna ONG. Después tenemos otro gran grupo, que es el grupo de los aceites ROFO, que eran aceites que habían sido utilizados por pacientes del servicio de cuidados paliativos del Instituto Ángel Roffo, en el marco de un estudio de cuidado observacional de los efectos de este aceite, seguido y dirigido por el doctor Saurí del Hospital Roffo. En este caso, cada paciente conseguía, por ahí por autocultivo, quizás en otros casos por cultivo solidario, un aceite y, bueno, los doctores en el marco de este estudio hacían el seguimiento y el acompañamiento de estos pacientes que eran pacientes oncológicos del sector de cuidados paliativos, ¿no? Donde ya tenemos una situación de cuidados paliativos en cuanto a no resolver, no curar una enfermedad, sino a generar una mejor calidad de vida. Y en el caso de los aceites de Acufalp, eran aceites que eran producidos por integrantes de la Asociación de Cultivo en Familia La Plata, a partir de las variedades que ellos cultivaban con fines terapéuticos. Lo que nosotros encontramos fue que los aceites del ROFO, los que utilizaban el grupo de pacientes del ROFO, eran los que tenían la menor concentración, y los comparamos cada uno de estos grupos con los aceites que nosotros podemos encontrar a disposición en la web para compra online, ¿sí? Entonces, vimos que estos aceites del ROFO eran los que tenían la menor concentración, unos 3,2 miligramos por mililitro, y que tenían esta relación THC-CBD, 22:1. O sea, eran más ricos en THC que en CBD. En el caso de los aceites, esto está muy vinculado con que estos pacientes usualmente tienen asociados dolores en base a su patología oncológica, ¿no? Por eso el alto contenido de THC. En los aceites generales, donde no teníamos una indicación de para qué estaban utilizados, ni procedencias, ni ninguna referencia extra, estaban en el valor medio, unos 10, 11 miligramos por mililitro, con una relación también de 21:7:1 de THC-CBD, ¿sí? Más ricos en THC. Y en el caso de Acufalp, teníamos los más concentrados de todos, unos
42,7, 43 miligramos por mililitro de cannabinoides totales, con una relación de 14:1 de THC-CBD. Estos aceites, a diferencia de los otros aceites que tenemos presentes en la web, a los que podemos acceder y por compra online, en general tienen siempre THC y también CBD, ¿sí? No hemos encontrado ninguno de estos aceites que no tenga THC, ¿sí? Y algunos de ellos solo tenían THC. A diferencia de lo que ocurre con los otros tipos de aceites que solo informan CBD, ¿sí? Y además, fíjense que todos estos aceites están bastante lejos del Epidiolex, que es la forma aprobada por la FDA, que tiene unos 100 miligramos por mililitro de concentración. Entonces, está bien que acá estamos hablando de otro tipo de productos, pero acá es donde se refleja lo que hablábamos hoy en cuanto al efecto séquito. No es necesario tener una concentración tan grande de cannabinoides, de CBD, porque quizás con una menor concentración puedo manejar la sintomatología o la patología que estoy tratando. Además, otra característica que encontramos en estos aceites es que no solo esto que les comentaba de que no había aceites sin CBD, ¿sí? Casi todos eran sin THC, perdón, y que había sí una cierta proporción que no tenían THC. Y por otro lado, que estaban presentes ácidos y neutros, ¿sí? En este caso, eso es algo a destacar porque si recuerdan la tabla anterior, en esos casos siempre informaban fitocannabinoides neutros. Es difícil o casi imposible encontrar en las ofertas farmacéuticas aprobadas o en las que podemos encontrar en venta en la web la presencia de cannabinoides ácidos. Sin embargo, este tipo de productos caseros sí tienen cannabinoides ácidos y eso es importante porque estos cannabinoides ácidos también tienen propiedades beneficiosas e incluso pueden generar esas formas paliativas de efectos secundarios de otros o indeseados de otros cannabinoides. Estos aceites que se habían utilizado en el marco del estudio del Departamento de Cuidados Paliativos del Hospital Ángel Rojo, están vinculados con características que encontraron los médicos que llevaban adelante este estudio, el doctor Fabrí y la doctora Montiel fundamentalmente, y es que encontraron mejorías en la calidad de vida de los pacientes, especialmente en el ánimo, en el apetito y fundamentalmente en la disminución de la DMO, que es la dosis efectiva de morfina. Es decir, que tenían que tomar menos morfina para obtener el mismo efecto paliativo del dolor. Entonces, pensando en esa dualidad de los distintos tipos de macerados o de extracciones alcohólicas que nosotros podemos tener y que, como vimos en los instructivos de las distintas organizaciones sociales, la población está utilizando, y es más, ellos utilizan macerados, por ejemplo, si quieren utilizarlo para mejorar la calidad del sueño, o utilizan extracciones alcohólicas para obtener productos para otro tipo de paliativos de otros tipos de síntomas o de otro tipo de patologías. Todo eso producto de su experiencia, producto de los datos empíricos que ellos van recolectando con el recorrido que van teniendo en cada organización. Entonces decidimos estudiar, en el marco de una tesina también de grado, de Cristina Bugvila, qué pasaba con esas dos maneras de obtener estos aceites, qué era lo que había de diferente, ¿sí?, en ellos. Entonces vimos que con una extracción alcohólica podíamos obtener aceites más concentrados, mientras que con distintos tipos de macerado directamente en el aceite la concentración era menor, pero así todo estábamos en unos 6 miligramos por mililitro, que es una concentración media que puede, en muchos casos la utilizan directamente y en muchos casos pueden diluirla un poco más.
pero la mayor diferencia se daba en relación a los terpenos. Cuando nosotros hacíamos un macerado a temperatura ambiente, la cantidad de terpenos que encontrábamos en esos aceites era más grande que si lo hacíamos en un macerado a temperatura durante una hora o si lo hacíamos con una extracción alcohólica. Esa era la fundamental diferencia. ¿Por qué? Porque acá estamos utilizando temperatura, mientras que acá solo temperatura una hora y aquí nada de temperatura más elevada que la temperatura ambiente. Como estos terpenos son volátiles, pongo, y eso va a impactar en el tipo de extracto full spectrum que yo tenga. Y lo mismo pasaba si yo aumentaba las horas de calentamiento mientras que obtengo el macerado. También colaboramos con distintos médicos que llevan adelante estudios sobre sus pacientes, los pacientes que ellos acompañan, y ven también mejorías en cuanto a disminución de dosis efectivas de, por ejemplo, benzodiazepinas o analgésicos, y que en general los efectos benéficos son importantes y los efectos no deseados son relativamente pocos, leves y que en todo caso se eliminan cuando se suprime la administración, ¿sí? Y hemos trabajado con distintos tipos de combinaciones, unas más altas en CBD y otras más altas en THC. También colaboramos con otros grupos de trabajo donde estamos abordando, en este caso con la doctora Oliva de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, estamos abordando qué es lo que ocurre en un síndrome metabólico. Hoy por hoy, por nuestras actividades sedentarias y los hábitos de comida no saludables, el síndrome metabólico se está expresando cada vez más, como hiperlipemias, hipertensión arterial, depósito ectópico de grasas, etc. Y todo lo que ello genera para el impacto en nuestra salud. Entonces empezamos a trabajar nosotros produciendo el extracto del aceite a base de cannabis hecho con, en este caso, CAT1, y se los enviamos a ellas para que lo prueben en este modelo de síndrome metabólico y han visto que se mejoran la presión arterial, se mejora la dislipemia, la esteatosis hepática y el estrés oxidativo en estos animales que presentan y que son modelo de síndrome metabólico. Con lo cual tenemos distintas aplicaciones. También estuvimos trabajando y estamos trabajando con la doctora Landoni y la doctora Vaz, que son veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata y que están abordando un estudio de epilepsia en caninos. Por eso es importante también que se incorpore a estos pacientes no humanos en el uso terapéutico del cannabis. Muchos dueños de animales están utilizando el aceite de cannabis para los pacientes que tienen epilepsia y en general epilepsia refractaria a las medicaciones habituales de estos animales, y también para tratar secuelas como las secuelas del moquillo, secuelas neurológicas en perros fundamentalmente. También estamos avanzando en estudiar cómo afectan los extractos de estas variedades a distintos canales. Esto asociado de nuevo con lo que es la epilepsia refractaria, ¿sí? La función o la desregulación de los distintos canales iónicos que regulan ese potencial transmembrana y que hacen que las células estén disponibles para funcionar correctamente en cuanto al sistema nervioso, hacen que pueda darse una epilepsia o no, ¿sí? Pueden estar involucradas estas disfunciones en estos canales en epilepsias. Entonces estamos evaluando junto con la doctora Milesi y con la doctora Raingo también de la UNLP, qué ocurre con la CAT1 y cómo afecta a distintos tipos de canales de sodio, por ejemplo. Y vemos que cuando se agrega CAT1 se encuentran inhibiciones, ¿sí?, de estos canales, bloqueos de estos canales, como podemos ver acá en este caso también. Esto es importante porque vamos a continuar avanzando en el conocimiento de esto para establecer bases de
posibles terapéuticas de epilepsias refractarias y generar bases científicas que avalen las situaciones descritas por la población en general, ¿sí? Por lo que se ve en la población en general, y avanzar hacia otro tipo de aplicaciones. Nosotros estamos trabajando y recientemente el Ministerio de Salud nos aprobó el convenio de trabajo y el proyecto de trabajo de investigación con Incubo, donde estamos desarrollando de forma como investigación y desarrollo, como proyectos de investigación y desarrollo, containers donde podamos generar el cultivo, la producción del aceite y digamos, desde que entra la semilla hasta que sale el aceite, todo en containers. Esto lo estamos haciendo con la empresa Incubo en San Vicente, y bueno, ahora empezamos a trabajar en el marco de este proyecto aprobado por el Ministerio de Salud en el campo tecnológico de San Vicente. Y también estamos trabajando también con un proyecto aprobado por el Ministerio de Salud para investigación y desarrollo con Agrogenética Riojana, que tienen un modelo de producción a gran escala y generación de aceites para entregarlos inicialmente en el marco del sistema de salud de la provincia de La Rioja a los usuarios de la provincia que necesiten estos aceites y estén acompañados con un médico, tengan un seguimiento médico. Y también estamos abordando otro tipo de tecnologías, ¿sí? Como biofábricas y reproducción más de laboratorio, para también poder hacer mejoras genéticas sobre las variedades de cannabis de acuerdo a lo que se necesite en particular. Entonces, en estas situaciones donde tenemos que nuestra población accede a estos preparados a base de cannabis, fundamentalmente de forma terapéutica, nosotros empezamos a pensar también qué tipos de controles teníamos que hacer, ¿sí? Y entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a ir para atrás. Cómo se preparan las previas o los productos bases que van a derivar en estos aceites, tinturas y cremas. Bueno, tenemos que ver qué tipo de extracción hacemos y a partir de qué material vegetal y cómo está cultivado ese material vegetal. Entonces estos son los puntos de control que nosotros tenemos que mirar con más detenimiento para poder obtener un acceso seguro al cannabis en estas condiciones. En el marco del ReproCan, esto está ocurriendo, ¿sí? Y ahora con el ReproCan tenemos una herramienta muy importante para que los autocultivadores puedan hacerlo de una manera más segura, ¿sí? Y si nosotros podemos aportar herramientas para que estos pasos sean hechos de una manera adecuada y segura, sería bárbaro. Y todo aporta a generar un acceso seguro. Entonces es importante que se protocolice el cultivo, que se protocolice la cosecha, el almacenamiento, el curado, que se protocolicen estos procesos. Como ustedes vieron, muchas organizaciones sociales ya están avanzadas en estas situaciones y los puntos de controles no son demasiado complicados. Solamente hay que generar esas redes de acceso seguro y establecerlos. Una vez que estandarizamos esos procesos, podemos controlar de una forma grupal o de loteo cannabinoides totales, THC, CBD, ácidos neutros para caracterizar esos productos. También los terpenos. Lo mismo con una determinación microbiológica de esos aceites. En general, por la manera en la que los cultivadores llevan a cabo sus cultivos solidarios o sus autocultivos, por lo que he visto, los hacen muy a conciencia y tienen un conocimiento muy acabado de qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces, pensando en eso, lo que uno podría pensar es que la contaminación puede ocurrir más en el procesamiento y el envasado, más que en el cultivo, ¿sí? En el cultivo mismo podría estar vinculada fundamentalmente a hongos, ¿sí? En el caso de el envasado y la producción, más a coliformes, etc. Entonces con eso podemos controlar fácilmente
el microbiológico, y otro tipo de contaminantes que va a depender de cómo esté producido. No es lo mismo que lo estemos produciendo indoor en, no sé, una región donde no hay arsénico, por ejemplo, en el agua potable, y utilicemos agua potable, que lo estemos produciendo en otro sitio donde sí existan otros contaminantes propios del ambiente que necesitamos controlar y necesitamos resguardar para que no pasen a los compuestos, los derivados de cannabis con fines terapéuticos. Entonces, fíjense que más o menos estuvimos hablando de una gran cantidad de estos desafíos del sistema científico y tecnológico al que nos enfrenta el cannabis medicinal o el cannabis terapéutico. Y si bien avanzamos mucho, y si bien tenemos herramientas que podemos utilizar y celebramos que existan esas herramientas, existen todavía presos por plantar. La RACME, la Red de Cannabis Medicinal de CONICET, sacó un comunicado a raíz del allanamiento que sufrió David Bernstein en la ciudad de Gonet, en la provincia de La Plata, por parte de Prefectura Naval Argentina, y yo pertenezco a la RACME, y por eso celebro también que existan estas instancias de capacitación para otro tipo de profesionales, que no son los profesionales de la salud, pero que sí son profesionales que tienen injerencia en los protocolos que deben seguirse y en las normativas que deben aplicarse, y cómo incorporar las nuevas normativas, las nuevas reglamentaciones, las nuevas leyes que están saliendo, para poder distinguir efectivamente una persona que autocultiva, que esté inscripta en el ReproCan, o que cultiva solidariamente para otros y esté inscripta en el ReproCan, de un narcotraficante. Porque no tenemos que olvidarnos que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Así que les agradezco mucho por haberme escuchado, por estar presentes, y bueno, celebro esto y espero que se puedan generar esos mecanismos para evitar que siga habiendo gente que esté presa por plantar cuando realmente no son narcotraficantes. Bueno, muchas gracias, Daniela. La verdad que es muy emocionante conocer el trabajo que vienen haciendo hace muchos años. Gracias por ese trabajo. Y nada, damos lugar a preguntas. Yo por el momento no había visto ninguna, así que si alguna quiere hacerle una pregunta a Daniela, de dudas que hayan quedado en relación a la exposición o cuestiones que por ahí no se hayan abordado y que quieran consultar, pueden escribirla en el chat a la pregunta. Mientras tanto, yo te hago, mientras por ahí alguna quiere escribir alguna preguntita, yo te hago una, Daniela, en particular. Vos en el comienzo comentaste un poco que comenzaron con un proyecto de extensión, trabajando con familias, digamos como que el equipo de investigación de ustedes tiene múltiples propósitos y múltiples áreas, digamos, en las cuales se están enfocando. Pero es muy interesante que hayan comenzado con un proyecto de extensión trabajando con las familias, por un lado eso, y por otro lado comentaste también que tuvieron que hacer un trabajo también hacia adentro de la comunidad científica, y quería consultarte un poco en relación a ese trabajo y a si ese trabajo tiene que ver justamente con estos estigmas en relación a la planta de cannabis, que nosotros también estamos abordando en este caso en el ámbito de la política criminal, si ese laburo tuvo que ver un poco también con esos estigmas, quizás hacia adentro de la comunidad científica, o si tuvo que ver con otras aristas. Mirá, sí, todo tiene que ver con todo. Nosotros sí, empezamos trabajando con la comunidad. Básicamente, yo creo que a muchos de los profesionales que trabajamos con el tema de cannabis medicinal, sufrimos un poco el mismo recorrido.
pasamos un poco ese mismo recorrido. Existían cosas que estaban ocurriendo en la sociedad que nosotros desde nuestros escritorios ni conocíamos, porque teníamos la suerte de no necesitar hasta este momento el uso del cannabis desde el lado medicinal. ¿Sí? Entonces, cuando uno no lo utiliza porque no lo precisa, porque tiene la suerte de no precisarlo, no lo conoce. Entonces, te sorprende el hecho de que venga una mamá y te diga, mirá, mi hija tiene esta problemática o mi hijo tiene esta problemática y la medicina clásica no me la resuelve, y fui a una agrupación y fui a hablar con el profe Loza, y el profe Loza me dio un aceite, o el profe Loza me dio una planta, o la gente de X agrupación, del jardín, de Mamá Cultiva, del que sea, porque hay muchas, me ayudaron, me dieron este aceite, me dieron esta planta, y con eso mi hijo dejó de convulsionar, con eso mi hija que tiene autismo me mira, interacciona conmigo, puede desarrollarse sin problemas, puede mejorar su comunicación con la sociedad. Yo necesito saber qué hay acá adentro. Entonces, vos como persona, más allá de qué tipo de trabajo desarrolles o a qué te dediques, no puedes dejar de conmoverte con esa situación. Y tratás, en lo posible, de aportar lo que vos puedas. Nosotros trabajábamos con otra temática, nada que ver, cianobacterias y cianotoxinas. Otro mundo, completamente distinto. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces tuvimos que empezar a ver cómo conseguíamos un estándar. Bueno, a través de un investigador conocido, de un investigador amigo, nos acercaron un estándar, porque hoy por hoy sigue siendo un problema para nosotros que somos investigadores poder comprar un estándar. Necesitamos hacer todo un protocolo enorme de papeles y papelitos para obtener 1 mililitro de un estándar de fitocannabinoides, ¿sí? Porque es cannabis, porque sigue el prohibicionismo estando. Si bien avanzamos mucho, y eso tenemos que reconocerlo, y mañana con Marcelo seguramente lo van a desarrollar bien en profundidad, todo lo que se ha avanzado desde antes del 2017 a hoy, en cuanto a legislación, a regulaciones, la nueva reglamentación también ayuda mucho. Si bien es perfectible, pero ayuda mucho, existe, por lo menos existe. Antes no había nada, ¿sí? Entonces, en esas situaciones, vos decís, bueno, yo hago lo que yo puedo. Entonces pusimos en marcha esto de determinar cannabinoides, ver si lo podíamos determinar, conseguimos cómo hacerlo. Y ahí empezamos a interaccionar con esas familias, con esos grupos de personas, no solamente con el pasaje de un informe, toma, tiene tanto, sino que empezás a interactuar a otros niveles también, porque empezás a ver cuál es la problemática real, combinarla con tus problemáticas reales también, porque finalmente te terminás vinculando no solo desde el lado científico, sino desde el lado humano, ¿sí? Y también reconociendo y viendo lo que les decía hoy, que es una comunidad muy particular, que tiene mucho conocimiento, que se dedicaron no solo a saber cómo cultivar una planta, que desde ya les digo que es muy difícil, no es fácil. Si uno piensa en que compra un jazmín y lo pone en el jardín de su casa, y depende, a mí me pasó, y depende de si lo pones en un lugar que le gusta el sol, o que le da mucho el sol y no le gusta, o que le da poquito y no le gusta, o que le falta hierro, o que le falta el otro, y la planta se te termina muriendo. Y bueno, es un jazmín, compras otro y no pasa nada, te va a dar otros jazmines iguales, pero así todo tiene su complejidad cultivarlo. Esta planta es muy compleja de cultivar, necesitas aprender, necesitas saber, y no es, sobre todo si lo estás haciendo de manera terapéutica y medicinal, necesitas tener cuidados extremados. Y por eso, cuando a un cultivador entran, le llevan las plantas, le llevan su medicina, le llevan todo,
pierde no solamente esas plantas y esa producción, sino pierde quizás la posibilidad de continuar con su tratamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque está bien, una vez que todo eso se resuelve, la persona sale después de estar una noche en la comisaría, quizás más, cuando vuelve a la casa no tiene nada. Y eso era parte de su tratamiento. Quizás solo o quizás un tratamiento coadyuvante de otras terapéuticas, ¿sí? Porque eso también tenemos que ponerlo bajarlo a la realidad. No es que esto es mágico y que con esto ya está, no necesitas nada más. No, no es así. Vos podés utilizarlo solo para algunas cosas, podés utilizarlo en combinación con otros medicamentos de la medicina clásica para otros casos. Siempre es bueno que haya un acompañamiento médico, pero cuando vos perdés eso, perdés la posibilidad al menos de esa coadyuvancia que vos tenés en ese tratamiento. Y eso perdés tiempo, perdés plata y más que eso, perdés la posibilidad de tu calidad de vida, ¿sí? Y eso es un derecho muy importante porque es personalísimo, calculo yo, tener esa calidad de vida y poder mantenerla. Sobre todo ahora que tenemos herramientas, ahora que tenemos el ReproCan, tenemos la posibilidad de generar de que estas herramientas se han generado, existen, son perfectibles, pero existen y tenemos que ponerlas en valor y tenemos que empezar a poner a conversar también a los otros actores que intervienen en estas situaciones. Eso por un lado. Y por supuesto que seguimos trabajando con la comunidad, ¿sí? Y que vamos a seguir trabajando. Ahora nos estamos por presentar nuevamente a proyectos de extensión, porque es parte de esa retroalimentación y de ese conocer y aprender y saber. Por el otro lado, con respecto a lo de los grupos y de la sociedad científica, por supuesto que esto es un tabú, ¿sí? Nosotros cuando pusimos el cultivo en el 2018, a nosotros nos miraban como diciendo, ustedes están locos, a ustedes se los van a llevar presos mañana. Y podía pasar. Nosotros pusimos el cultivo no porque somos desquiciados y dijimos, bueno, sí, vamos, sino porque nos amparamos en las excepciones de la ley de drogas, ¿sí? Donde está establecido que está prohibido cultivar la planta de cannabis, excepto para las cantidades necesarias para investigación. Y como nosotros hacemos investigación y nuestro interés era establecer esas genéticas, reproducirlas, hacer investigación con eso y aportar a esa evidencia científica que todo el mundo estaba pidiendo para sacar una ley, para sacar un reglamento, para sacar lo que sea, bueno, necesitamos generar esa información o aportar por lo menos nuestro granito de arena a generar esa información. Entonces utilizamos ese gris de la ley, ¿sí? Que establece que es excepto para las cantidades estrictas para investigación científica y la utilizamos solo para investigación científica. Nosotros no producimos aceites para entregar a la comunidad, no entregamos esquejes a la comunidad y por eso también decidimos seleccionar las variedades que la comunidad estaba utilizando. Siempre que la comunidad estuviera dispuesta, por supuesto. Pero nos parecía que era un conocimiento que no podíamos perder, que no podíamos dejar de ver, dejar de poner en valor, dejar de mostrar al mundo que existía y que la misma gente había seleccionado ciertas variedades para uso terapéutico como parte de su experiencia. Entonces era una pena que eso se perdiera y que tuviéramos que empezar a inventar la rueda de nuevo si ya había otras personas que habían avanzado en eso. Entonces, bueno, nosotros pongamos desde nuestro lado qué es lo que sabemos, qué detalles podemos aportar. Y la comunidad científica muchas veces se maneja de acuerdo a lo que está estrictamente permitido y lo que es más directo. Como les decía, había grupos que trabajaban con sistema endocannabinoide, el grupo de la doctora Pascuaré en Bahía Blanca, el grupo de la doctora Franchi en Capital Federal. Ellas trabajaban con sistema endocannabinoide, ¿sí? Con el receptor CB1, con el receptor CB2,
con bloqueantes o estimuladores de esos receptores, pero no con cannabis en particular, porque hasta ese momento estaba prohibido, ¿sí? Entonces, a partir de que esto se empezó a destrabar, que existió la ley, que existió primero una reglamentación, después ahora existe otra reglamentación, empezaron a haber más grupos que empezaron a trabajar. Nosotros arrancamos con el cultivo y así como nosotros empezamos acá, ahora también hay cultivos en otras universidades, en Río Negro, en Mar del Plata, en distintos tipos de lugares, distintos grupos están comenzando a generar sus propios cultivos y esa es la idea, que cada grupo de investigación pueda recuperar cuáles son las variedades locales, porque además tenemos que tener en cuenta otra cosa. Una variedad puede crecer muy bien en estas condiciones, que eso es lo que pasa con K3. El profe Loza la fue adaptando, el quinto elemento, para que diera su mejor producción en estas condiciones de cultivo que tenemos acá en La Plata. ¿Sí? Ahora, puede haber otra variedad que en otro lado, en el sur, por ejemplo, esté adaptada a crecer en climas más fríos. ¿Sí? Esas cosas generan modificaciones y eso es parte de lo que nosotros estamos estudiando, por ejemplo, con la gente de agrogenética. La comunidad en especial, nosotros empezamos siendo 10 personas en las primeras reuniones de la RACME, incluso cuando la RACME no era la RACME, era una primera red que se estaba generando en el ministerio, en la secretaría en ese momento de Ciencia y Tecnología, donde empezamos a tener las primeras reuniones con incluso presidentes anteriores de CONICET y demás presentes. Y después, una vez que, bueno, todo empezó a funcionar y a que estuviera explícito este paraguas legal, ¿no? De la 27350 con su segunda reglamentación, con la primera reglamentación un poco, con la segunda reglamentación ya un poco más. A partir de ahí, CONICET empezó a tomar más la RACME como una red y esa red también tiene otra particularidad, que no solo tiene profesionales que empezaron a trabajar en ese tema, por eso nosotros hicimos esa reunión en CONICET en el 22 de mayo del 2019, para que, digamos, empezar a salir de nuestras oficinas y a decir, ok, nosotros estamos trabajando en esto, se puede trabajar en esto, ¿sí? Se puede hacer investigación con esto, veamos cómo nos organizamos nosotros para levantar las necesidades que se pueden registrar desde la sociedad y aportar la parte científica que es la que hacemos nosotros. Ahí empezó a aparecer algunas personas de otros institutos, de acá mismo de La Plata, de otros lugares de la provincia de Buenos Aires, de otros lugares de otras provincias, y empezaron a participar también en la RACME, se fueron incorporando. Pero la RACME tiene, a diferencia de otras redes de CONICET, la presencia de organizaciones sociales también dentro de la red. Es un espacio donde están presentes profesionales de CONICET, investigadores de CONICET, como en todas las redes de CONICET, donde están las organizaciones sociales y donde hay también otros profesionales, fundamentalmente profesionales de medicina, que no son investigadores de CONICET, son profesionales de medicina que se dedican a las terapéuticas canábicas. Entonces, de esa forma, tenemos un abanico amplio, pero sí, el previsionismo era una venda fuerte que a la gente la ponía reticente a participar. Pero una vez que empezamos a tener esas herramientas legales, la gente es como que empezó a tomar más protagonismo, más posibilidades de empezar a participar y a decir qué era lo que estaban haciendo, qué ideas tenían. Y ahí también tenían una actividad importante las autoridades de los distintos institutos, los rectores, los decanos, ¿sí? Que al principio no querían saber nada con nada, bueno, y después de a poco empiezan a empezar a permitir algunas cosas un poco más. Nosotros contamos con
el acompañamiento del director del instituto, del doctor Porta, y eso fue fundamental para que podamos hacer las cosas. Si no, no hubiéramos podido hacer nada. Perfecto. Bueno, un poco las resistencias que hay en los distintos campos de las prácticas, digamos, de donde circula, bueno, los problemas que tenemos hoy en día también, ¿no? Por eso estamos haciendo este tipo de encuentros. Claro. Hay una pregunta que es súper específica, que si querés responderla muy brevemente, preguntan si una cepa genera acostumbramiento, si se puede reemplazar por otra, un poco en función de lo que hablabas más técnicamente. Mira, por lo que yo hablo por las experiencias que me han comentado los cultivadores, en cuanto a eso, o los mismos usuarios. Hay veces que producen algo similar al acostumbramiento, entonces lo que suelen hacer es rotarlas. Entonces utilizan un cierto tiempo una variedad, cuando detectan que no empieza a funcionar correctamente o como funcionaba antes, la rotan a otra variedad y luego vuelven a la inicial. En otros casos lo que utilizan es combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, utilizan, dependiendo de lo que le pase a la persona, de lo que quieran, el síntoma que quieran paliar, etcétera, utilizan, no sé, una variedad más rica en THC a la mañana y una variedad más rica en CBD a la noche, ¿sí? Hacen ese tipo de combinaciones. Bueno. Por acá vi que Claudio preguntaba si los receptores del CB1 y CB2 solo actúan ante los fitocannabinoides de cannabis o solo es exclusivo del cannabis. Los receptores CB1 y CB2 pueden ser activados por tus endocannabinoides, 2-AG y AEA, y pueden ser activados por los fitocannabinoides también, THC, CBD, otros fitocannabinoides que están en menor proporción. Pero esos receptores CB1 y CB2 los tenemos nosotros en el organismo, ¿sí? Cualquiera de esas sustancias que llegue a ese receptor va a poder modularla. Va a poder activar el receptor y modular un mecanismo que esté funcionando. Si no hay ninguna acción que modular, esas sustancias, ya sea los endocannabinoides o los fitocannabinoides, no van a ejercer ninguna acción. Ellos por sí mismos no van a disparar ninguna acción. Lo que van a hacer es regular otras acciones que ya estén ocurriendo. Bueno. Estamos, me parece, ¿no? Yo quiero agradecerles a todas y a todos por la presencia, por escucharme, por sus palabras de elogio, por la charla. Me alegro que les haya gustado. Y bueno, y siempre quedamos a disposición para lo que quieran. Muchas gracias a vos, Daniela, por todo, por el trabajo y por haber estado presente acá en este encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Y nos vemos el viernes con el último encuentro en el que van a estar los representantes del programa de cannabis del Ministerio de Salud de Nación. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.